Fausto Espotorno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo ¿Todo te va? bien? Bien, bien, muy bien. ¿Qué te pareció el no aumento a los jubilados? A ver, en realidad no me pareció nada bien para los jubilados, claramente, pero y me parece que es un intento de achicar el gasto público de la peor manera. Es cierto que Argentina tiene que reducir el gasto público, no da para más el tamaño del Estado. Y es cierto también que el gobierno tiene problemas fiscales que solucionar enormes. ¿Está? Hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el programa económico que vimos hasta ahora? Porque ¿Hay programa o no? ¿O es no vamos sabemos. viendo? Vamos viendo. No sabemos, pero lo que sí sabemos por ahora, hasta ahora vimos un programa económico que atacó de movida el déficit fiscal, lo cual uno puede decir, bueno, no está tan mal, dado que es un gobierno que piensa reestructurar la deuda y por lo tanto no tiene financiamiento, así que no te queda otra que atacar el déficit fiscal. Ese déficit fiscal se atacó básicamente con suba de impuestos y ahora ajustando un poco las jubilaciones, ¿no? Digamos que es atacar lo que ya siempre estuvo atacado, que es al que paga los impuestos y al que... Es más, y las jubilaciones al que aportó toda la vida, o sea, también al que pagó los impuestos en el pasado. Así que no me parece que sea la mejor forma. Lo que sí se entiende es que el gobierno quiere reducir el déficit fiscal porque no tiene cómo financiarlo y entiende que el déficit fiscal alto en estas condiciones es comprarse volatilidad financiera y ruido financiero todo el tiempo, ¿no? Pero más allá de eso no tenemos... Y pensás, ¿cómo estás viendo lo de...? Porque Martín Guzmán se juega, casi te diría, el cargo en estas 6 semanas que define la oferta a bonistas. ¿Coincidís con esa apreciación? Totalmente. Es que no le queda más tiempo. Los vencimientos de deuda del segundo trimestre son fenomenales. Fíjate que el gobierno ya se enredó con el F20, Exacto, que eran 1.700 millones de dólares. En el segundo trimestre, los vencimientos de deuda de títulos públicos son 17.000 millones de dólares. O sea, pero concretamente, si no pudieron refinanciar un vencimiento en pesos, Sí. como el F20, ¿vos pensás que pueden hacer una oferta seria a bonistas y lograr que la acepten? Y los plazos ya son bastante cortos. Y encima hoy estaba viendo un cronograma, un poquito revisando, y no están cumpliendo el cronograma que ya ellos no mismos... cumplieron el de agente Sí. de información de los La bancos. de información que tendría que haber salido, no salió. Entonces, los plazos son muy rápidos y la fecha que puso Alberto Fernández no es capricho. Después del 31 de marzo todo se complica mucho más, el escenario es mucho más complicado. Entonces, uno lo empieza a mirar con preocupación. Y la verdad es que uno, lo hemos visto acá, parecería ser que reestructurar la deuda no era un tema tan complicado. No digo que no sea complicado, pero había, me parece, o hay todavía espacio para hacerlo. Creo que los acreedores están dispuestos a aceptar ofertas y a escuchar ofertas. Buena voluntad internacional, se vio en la gira de Fernández. Hay buena voluntad internacional por parte del FMI. O sea, y además hay que tener en cuenta otra cosa. El mundo hoy tiene tasas bajísimas. Los bonos argentinos rinden cualquier cosa. Casi cualquier oferta le cierra a los acreedores. Así que me parece que hay espacio para arreglar, pero hay que acelerar los plazos porque después el escenario es mucho más complicado. Y cuanto más tiempo pasa, más nerviosos se empiezan a poner todos, más difícil es saber qué va a pasar. Entonces, olvídate de inversiones, olvídate de pensar una Argentina un poquito más largo plazo. ¿Cómo calificarías a este gobierno? ¿Qué es peronismo? Algunos dicen que es peronismo sin plata, que es como un experimento extraño, ¿no? No, a ver, sí, yo te diría que es peronismo por ahora. La política económica no es completamente irracional, tiene alguna lógica. Tiene bastante lógica. La idea es, yo lo que veo es que el programa económico está pensado como para evitar volatilidad financiera inicial, entonces atacamos el déficit fiscal. Lo que pasa es que no está pensada a largo plazo. Entonces una economía, por ahora el programa económico es muy de corto plazo. Y ahí es donde empieza a parecer que hay falta programa. Porque bueno, pero más allá de reestructurar la deuda, de cerrar el déficit fiscal este año, o ¿qué más hay después? Eso es lo que falta. Porque por ahora el programa económico es muy de corto plazo. Ahora, Fausto, ¿no es de cerrar los números de Excel esto? Porque la realidad, una cosa es que las cuentas te den en el Excel, Sí. y otra cosa es que te den en la realidad. Porque acá, a partir de un ajuste tremendo del sector privado, pero el sector privado va a pagar lo que le exigen. Bueno, hasta ahora, fíjate lo que pasó con la recaudación de enero. El gobierno puso un impuestazo, el impuesto país, no se recaudó mucho menos de lo esperado. Y a eso Y la voy. recaudación en términos reales cayó. O sea, los números cierran en el Excel. Sí, sí, sí. ¿En la realidad van a cerrar? Y no mucho, otro punto más.
Se estimó o estimamos que el impacto del aumento de impuestos o el plan solidario era de 1,5 puntos del PBI. Teniendo Argentina habiendo cerrado el déficit primario de 0,5. Igual el déficit primario este año va a ser más grande que el año pasado, a pesar del impuestazo. Entonces, ya te digo, el programa es un programa muy de corto plazo. Hasta ahora lo que vimos es cerrar las cuentas fiscales y no mucho más, probablemente sin pensar mucho en el largo plazo. Otro tema que es para estas características. Si uno mira cuál es el plan reactivador del gobierno que está implementado hoy, es bajar la tasa de interés del Banco Central. La idea es muy sencilla. Hay capacidad ociosa, entonces si yo doy crédito para el capital de trabajo, las compañías pueden volver a crecer. Vuelve la cuota. Bueno, ahora bajaste el concepto fiscal y corres el riesgo de que toda esa ventaja que das por la tasa de interés te afecte por el lado impositivo. Fausto, gracias por venir. De nada.